No me dé porque yo sin lente no veo nada. Ah, ¿trajo el hotel? No, y si vine a limpiar. ¿Vos trajiste las hojas? ¿A vos tienes hojas? Sí, tengo. No, traje Ahí voy a buscar. un bloc de hoja traje. Ahora está. ¿Qué tal si Sí, está, sí se ve bien. Está bien, se ve bien. Vamos a orar, papá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este día, Señor, por estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirme, Señor, un día más, Padre Santo, escudriñar tu palabra y también por enseñarla, Señor. Ruego, Señor, que sea usted dándonos el conocimiento, la sabiduría y ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor. Mira a mis hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor, a unos que no pudieron venir a acomodar sus tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo esto es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludo a mis hermanos de Salta, mis hermanos de Jujuy, mis hermanos de Córdoba, todos los que están viendo este video, que van a mirar. Vamos a ver un tema, vamos a arrancar con la depravación humana. Nos queda, creo que, tres conceptos más, o dos conceptos, sí, tres conceptos más y ya vamos a pasar a la salvación, al tema de la salvación, que también es conocido como soreteología, y vamos a hablar un poco acerca de la salvación, predestinación, un montón de cosas. Así que vamos a ver el tema de la depravación humana en su conjunto. Ahora, cuando hablamos de depravación humana, la depravación humana, como mencionamos en el capítulo anterior, es un tema en común entre los teólogos. Radica en cuestión en que si los seres humanos son buenos o son malos, básicamente. Ahora, esta palabra gira en torno a un concepto universal. En sí mismo la gente piensa, y está bien pensarlo, de que nadie es perfecto. Todos aceptamos la máxima de que errar es humano, o sea, todos nosotros erramos en cierta manera. Ahora la Biblia nos enseña de que todos nosotros hemos pecado por cuanto todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. En la Biblia nos enseña que hay algo que se conoce como la total depravación de la raza humana, y esta palabra, la depravación total, significa en cierta manera algo que se lo conoce como la corrupción radical. Fue conocido como la corrupción radical. Ahora, debemos tener cuidado de observar la diferencia que existe entre la depravación total y la depravación completa. Hay algo que se conoce como la depravación. Depravación total y podemos decir también la depravación completa. La depravación total y la depravación completa. ¿A qué se refiere cuando decimos la depravación total? Ser completamente depravado es ser tan malos como podría ser. Ser completamente depravados es ser tan malos como nosotros podíamos ser. Por ejemplo, Hitler, en la Biblia
no nos enseña acerca de él, pero nosotros podemos ver por medio de la historia quién fue Hitler y quizás a la medida del tiempo muchas personas que fueron totalmente depravadas. Ahora, Hitler podría haber sido aún peor, o así como nosotros quizás hay personas que han asesinado, en cierta manera ellos podrían ser más que asesinos. Quizás hay gente que ha violado y ellos podrían ser más que simplemente violadores. Cuando hablamos de la depravación completa, hablamos de una persona en cierta manera que ha llegado al punto cúlmine de la depravación. Hitler fue una persona muy mala, un ejemplo, pero podría haber sido más mala de lo que era. Ahora, yo soy un pecador y usted quizá también es un pecador, pero nosotros podemos pecar más de lo que nosotros pecamos. Todos los días pecamos de cierta manera, ya sea por un pensamiento, ya sea, como estudiamos la clase pasada, ya sea pecado de omisión, de comisión o acción, en cierta manera. Si nosotros pecamos, podríamos ser más pecadores. O sea, no sé, yo pequé con el pensamiento, pero yo podría pecar con muchas más cosas. Ahora, a menudo nuestros pecados podrían ser más graves de lo que son en realidad. Por ejemplo, yo peco y ustedes quizás pecan, pero no hacen cosas completamente depravadas. Ustedes no andan quizás mutilando a las personas, no hacen cosas completamente depravadas. Pero si yo soy totalmente depravado, la depravación total significa que todos los demás somos depravados y corruptos en nuestro ser. No hay ninguna parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Eso tenemos que saber. No hay una parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestras mentes, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros cuerpos se vieron afectados por el mal. Ahora, cuando hablamos de las palabras pecaminosas, desarrollamos nosotros de cierta manera acciones también pecaminosas. Tenemos pensamientos impuros, un ejemplo. Nuestros propios cuerpos también padecen estrago del pecado. ¿Qué quiere decir con nuestro cuerpo? De cierta manera nuestra carne anhela cosas que quizás no fue específicamente creado para eso. Se ve la corrupción también en la carne. Ahora, hay una expresión que se llama la corrupción radical, y a esto creo que prestemos atención. Es, podremos decir, un poco más feliz, un poco menos que lo que se conoce como la depravación completa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la palabra radical, la palabra esta radical viene de una palabra latina que es raíz. Y cuando nosotros hablamos acerca de la raíz, hablamos de que nuestro pecado, nuestro problema con el pecado, está radicado en el centro de nuestro ser y cala en lo profundo de nuestros corazones, debido a que el pecado está en lo más profundo de nuestro ser y no simplemente en el exterior de nuestra vida. Es que la Biblia dice, el libro de Romanos 3, 10 al 12, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, hay algo que también enseña la Biblia, que por causa de esta condición se escucha el veredicto de la Escritura que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. También nos enseña Romanos 7:14 que estamos vendidos al pecado. Libro de Romanos 7:23 nos dice que estamos cautivos en la ley del pecado. Efesios capítulo 2, verso 3 dice que por naturaleza nosotros somos hijos de ira. Ahora, solamente el poder vivificador del Espíritu Santo puede sacarnos de este estado de muerte espiritualmente. Es Dios quien nos vuelve a la vida mientras nos convierte, como dice la palabra en el libro de Efesios 2, 1 al 10, que nos hace hechura suya. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? El hombre, en cierta manera, por causa del pecado, se depravó. ¿Cómo se depravó el hombre? Totalmente, no completamente. Ahora hay una expresión, podremos decir un poco mejor a todo esto, y es la corrupción radical. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, al caer por causa del pecado, lo que pasó es una corrupción
radical dentro de nosotros, de modo que cuando nosotros hablamos que el pecado viene, no viene sino desde dentro de nuestro corazón. No es que muchas veces nosotros decimos, no, el pecado viene del lado exterior, no, el pecado viene de dentro del corazón, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, dijo Cristo, los adulterios, la fornicación, y Cristo no dijo que vendría del lado de afuera las cosas, no, dijo que del lado de adentro de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, la blasfemia, la orgías y cuantas otras cosas más. Entonces cuando hablamos de que Cristo dijo que viene del lado de adentro, hablamos acerca de la raíz, y esta raíz cala en lo profundo de nuestro corazón. Entonces cuando decimos de que el hombre es depravado en cierta manera, estamos hablando de que el hombre cayó en una corrupción radical y a su vez en una depravación total. El hombre puede ser más pecador, sí puede ser, y ahí ya se consideraría como una depravación completa, que en cierta manera yo creo que ninguno ha alcanzado eso, si no seríamos como los demonios, en cierta manera. Seríamos monstruos, como Satanás. Satanás se alcanzó una depravación completa. En cambio nosotros, en cierta manera, pecamos, pero no hacemos quizás depravaciones a tal punto, no sé, en cierta manera, mutilar a una persona, violar a un niño y tantas otras cosas. Ahora, de todo esto hay una raíz, y esa raíz es el corazón. Entonces, anoten eso y vamos a poner solamente 2 puntos acerca de esto. Entonces, ¿qué significaba la corrupción radical? La corrupción radical, vamos a poner punto número 1. La corrupción radical subraya la pecaminosidad. La corrupción radical subraya la pecaminosidad que alcanza hasta lo más profundo de nuestro corazón. La corrupción radical subraya la pecaminosidad que alcanza hasta lo más profundo de nuestro corazón. Eso es corrupción radical. Aquello que alcanzó hasta lo más profundo de nuestro corazón, la raíz de nuestro corazón. Y de ahí viene la depravación, en cierta manera, del hombre. Vamos a poner otro punto. Vamos a poner la depravación total. La depravación total no significa la depravación completa. La depravación total no significa la depravación completa. Punto seguido, no somos tan malos como podríamos ser. No somos tan malos como podríamos ser. Vamos a anotar Jeremías 17:9. Y Romanos 8:1 al 11. Romanos 8:1 al 11. Ahora vamos a ver otro término. Ahora vamos a ver otro término que se llama la conciencia humana. La conciencia
La conciencia humana. Ahora, ¿qué es la conciencia humana? Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros que ustedes escuchamos decir, no, el Espíritu Santo habló? Muchos dicen, habló a mi conciencia, o a otros escucho decir, Dios habló a mi corazón. ¿Qué es realmente la conciencia humana? ¿Qué habla la Biblia acerca de la conciencia humana? La conciencia juega un papel importante en la vida del cristiano. Resulta vital. Sin embargo, que la comprendamos correctamente, tenemos que comprenderla correctamente. Por ejemplo, hay muchos pasajes que el apóstol Pablo habla acerca de la conciencia. Y ahora, por ejemplo, hay un pasaje que dice que si te invitan a comer, que comas todo lo que esté delante, que te pongan en la mesa. Pero en la Biblia dice que si fue sacrificado a los ídolos, no comas por causa de la conciencia, y no por causa de tu conciencia, sino por la causa de la conciencia del otro. Y el apóstol Pablo hace mención acerca de la conciencia. Pero que en cierta manera, ¿qué quiere decir la conciencia? La conciencia ha sido descrita muchas veces como la voz interior de Dios, que nuestra mente utiliza para acusarnos o excusarnos de los pecados. Por ejemplo, incluye dos elementos básicos. Uno, la conciencia, una conciencia o realización interna para el bien y del mal. O sea, puede ser la conciencia, uno. Podemos decir que nos habla de cierta manera o nos exhorta para bien o para mal. No habla para bien o para mal. Y dos, es una habilidad mental para aplicar las leyes, normas o preceptos o situaciones concretas. Nos ayuda a aplicar las leyes. ¿Nunca le pasó a ustedes que estaban por hacer algo y algo dentro tuyo te dijo, no hagas esto? Un ejemplo, si yo sé que hay una ley que me dice que no debo robar y yo estoy por tomar algo, hay algo dentro mío que me está diciendo que no haga eso, que no transgreda esa ley. Eso es la conciencia en cierta manera. O muchas veces hay alguien quizás que está pasando una necesidad, o cuántas veces quizás fuimos movidos a misericordia de quizás hay un hombre en la calle y algo dentro tuyo te está diciendo ve y ayúdalo. Esa es la conciencia también que está actuando, está para guiarte para bien o también para hablarte acerca del mal. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 2, verso 15, Pablo nos enseña que Dios ha escrito su ley sobre nuestros corazones. La conciencia humana ha sido instruida por la revelación de la ley de Dios. Él ha implantado en nuestro corazón humano. Las personas tienen una responsabilidad moral de seguir lo que su conciencia les dice. Es pecado actuar contra la conciencia de uno. Eso anótalo. Es pecado actuar contra la conciencia de uno mismo. Es pecado actuar en contra de la conciencia. De la conciencia de uno, ¿no? De uno mismo. Ahora, ¿por qué digo que es pecado actuar contra la conciencia de uno mismo? Vamos a ver qué clase de conciencia, ¿no? En la dieta de Worms, cuando Martín Lutero se estaba encontrando siendo enjuiciado por causa de las 95 tesis que él se había levantado en contra de aquel tiempo, en contra de toda una iglesia o toda una religión que estaba hablando cosas que no estaban en la palabra del Señor, como tanto las indulgencias y otras cosas más, Martín Lutero en su declaración, él dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, porque hacer algo en contra de la conciencia no tranquiliza ni estaría bien. Él declaró que su conciencia estaba cautiva, estaba presa a la palabra de Dios. La respuesta de Lutero marca
dos principios bíblicos muy importantes. En primer lugar, es que la conciencia debe ser instruida o debe ser hecha, vamos a poner acá, debe ser hecha cautiva. Cautiva, vamos a poner cautiva o instruida. La conciencia tiene que ser cautiva o instruida, pero cuando hablamos de que tiene que ser hecha cautiva o instruida, tenemos que hablar siempre de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Ahora, la conciencia también puede ser, así como puede ser instruida y puede ser hecha cautiva por la palabra de Dios, puede ser mal enseñada. La conciencia puede ser mal enseñada, y no solamente que puede ser mal enseñada, la conciencia puede cauterizarse o apagarse. La conciencia puede ser mal enseñada, ser cauterizada, y puede también conocido como apagarse. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque por causa de los pecados repetidos de una persona que nosotros podamos cometer, si nosotros, Dios nos perdona. Vos pecás, Dios te perdona. Vos pecás, Dios te perdona. Volvés a pecar, Dios te perdona. Pero hay algo que va sucediendo en el medio de todo eso. Dios te va perdonando, pero no quiere decir que sobre todas las cosas que Dios te está perdonando no hayan consecuencias detrás de cada uno de los pecados que nosotros hayamos cometido. Por eso, pecar repetidamente o los pecados repetidos pueden traer que nuestra conciencia sea cauterizada o pueda apagarse. Ahora, también nuestra conciencia, en cierta manera, así como puede ser instruida o enseñada acerca de la palabra de Dios, también puede ser mal enseñada. Y esto es importante porque nosotros en cierta manera vinimos con una conciencia cauterizada. ¿Qué pasa con una conciencia cauterizada? O con una persona que llegó a cauterizar en cierta manera una conciencia, es que cuando peca ya no siente remordimiento. Cuando peca ya no siente remordimiento. Parece que la voz de Dios se empezó a apagar dentro de la persona. De modo que cuando va a actuar mal, en cierta manera, no hay nada que le esté diciendo una señal de advertencia, no hagas esto, sino que su conciencia, por causa de todos sus pecados repetidos, se cauterizó y se apagó. Dios la perdona, sí, Dios te perdona, pero para que esta conciencia deje de ser cauterizada y vuelva nuevamente a ser, podemos decir, encenderse, hay un proceso muy largo. Por eso es importante que nosotros no pequemos repetidamente, en cierta manera. Si pecamos, Dios te perdona. Volvés a pecar, Dios te perdona. Pero tenés que saber que sobre todas esas cosas van pasando cosas dentro de nosotros, van sucediendo cosas, no solamente va trayendo maldición a tu vida, quizás va pasando algo dentro de nosotros y es que se está cauterizando y de a poco se va apagando la voz del Señor. Y no solamente eso, sino que también entristecemos en cierta manera al Espíritu Santo. Si ustedes miran el pecado de David, David en la Biblia dice que él primero adulteró, él primero codició, de ahí arrancó el pecado. Él codició con sus ojos, posteriormente eso, ¿qué hizo? Adulteró. Y luego que posteriormente adulteró, mandó a que lo maten. Cometió en cierta manera un homicidio en segunda persona. Entonces vas a ver que un pecado llevó a otro pecado llevó a otro pecado. Y eso es lo que pasa con una persona que pecó y no se arrepintió. De a poco su conciencia se va cauterizando, de modo que ese pecado va a llevar a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. Y cuando menos se dé cuenta, la voz de Dios dentro de él se va a ver apagada. Ya no va a haber remordimiento. Ahora, por otro lado, si nuestra conciencia nos convence de que algo es ilegal o pecaminoso, aunque en realidad no sea pecaminoso, igualmente estaría mal que nosotros lo hiciéramos.
hacer lo que consideramos mal, aunque no sea en realidad mal, es pecar. Un ejemplo. Muchas personas, ahora que pasó el mundial, un ejemplo. En cierta manera, mirar partido, ¿usted qué piensa? ¿Está mal o no está mal mirar partido? Mirar partido de fútbol. No está mal. No está mal. No está mal mirar una película que no contenga, en cierta manera, que no contenga cosas que sabemos que es pecado. Pero el fútbol, en cierta manera, no es pecado. El pecado es la idolatría al fútbol. Entonces, ahora, si para una persona, en cierta manera, el fútbol sea pecado, su conciencia le está haciendo su pecado, gloria sea el Señor. Es pecado para esa persona, pero en cierta manera no es pecado. Ahora, por ejemplo, yo conozco gente que, no sé, en cierta manera acordarse de la Navidad es pecado. Es pecado. Pero yo conozco otras personas que no es pecado en cierta manera acordarse. Ahora, ¿es pecado la Navidad? No, es pecado lo que las personas hacen en la Navidad. En cierta manera, las personas que hacen la Navidad, en vez de acordarse de Cristo, en cierta manera, que nació el Mesías, porque eso en realidad es lo que se presenta en la Navidad, aunque no tengamos una fecha específica, pero el acordarse de Cristo no está mal. Lo que está mal es hacer todo lo demás, que sabemos que sucede en la Navidad. Ahora, ¿es pecado, no sé, ir a jugar al fútbol? No es pecado jugar al fútbol. La idolatría a jugar al fútbol, eso sí es pecado. Entonces, si la conciencia de uno le está tirando y le está diciendo que en cierta manera eso es malo, aunque en realidad no es malo. Ahora, matar es malo. Sabemos que matar, por ejemplo, matar está mal. Mentir en cierta manera también está mal. Ahora, no me decís, no, hermano, porque mi conciencia me está diciendo que mentir no está mal. No. En la Biblia dice que mentir está mal y está mal. Por más que tu conciencia te diga que no, sí. Si tu conciencia te está diciendo que mentir no está mal, aunque sabemos que está mal, eso sabemos que ya viene de una conciencia de cierta manera cauterizada, una persona que está siendo depravada. Ahora, Romanos 14:23 nos enseña que en dicha instancia actuar en contra de la conciencia no nos tranquiliza ni tampoco estaría bien. Vamos a poner el resumen de esto. Yo esto lo escuché ahora, por ejemplo, yo hace poco vi una publicación de una persona que estaba enseñando con una remera argentina en un púlpito profetizando. Todo un grupo de música con remera argentina, eso hermano eso ya sería una falta de respeto. Una falta de respeto a las cosas santas del Señor. No hay cambio, no hay transformación. No, está muy mal. Vamos a poner uno. La conciencia es una buena guía. La conciencia es una buena guía únicamente cuando ha sido instruida y dirigida por Dios. La conciencia es una buena guía únicamente cuando ha sido instruida y dirigida por Dios. Por Dios. 2. La conciencia es una voz moral. La conciencia es una voz moral dentro nuestro. La conciencia es una voz moral dentro nuestro que nos acusa o nos excusa, con excusa de nuestras acciones.
que nos acusa o nos excusa de nuestras acciones. Punto aparte. Vamos a estar viendo otro. Vamos a poner una cita bíblica. Tito 1:15, Romanos 14:23. Tito 1:15, Romanos 14:23. Vamos a estar viendo otro que se llama el pecado. El pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Ahora, ¿qué es este pecado imperdonable? Por ejemplo, en mi caso, muchas veces temí haberlo cometido. ¿Cuántos de nosotros quizás nos escuchamos? Muchas veces nos preguntamos entre nosotros, ¿he cometido este pecado? En cierta manera fallé en esto. Porque hay un pecado que en la Biblia dice que no tiene perdón, no tiene jamás perdón. Ni en esta vida, ni en la otra, ni en este siglo, ni en el venidero. No tiene perdón, dijo Cristo. Y es tremendo, es un pecado que no tiene perdón. Ahora, ¿cuál es ese pecado? ¿Y quién ha cometido ese pecado? Nosotros podremos cometer ese pecado. Ahora, muchas personas temen y se preocupan porque en la Biblia hay un pecado que se describe como imperdonable. Aunque el Evangelio ofrece gratuitamente el perdón a todos los que se arrepienten de sus pecados, hay un límite colocado en el umbral de este crimen. El pecado imperdonable sobre el que advirtió Jesús se identifica con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús declaró que este pecado no puede ser perdonado ni en el presente ni en el futuro. En el libro de Mateo capítulo 12, anótenlo ahí en su carpeta, 12, 31, 32, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ha habido a lo largo del tiempo varios intentos de identificar este pecado, que es imperdonable. Se lo ha asignado a crímenes tan horrendos, se lo ha llegado a comparar como el homicidio, también se lo ha llegado a comparar como el adulterio. Sin embargo, si bien estos dos pecados son horribles contra Dios, tanto el crimen o matar a una persona o adulterar, sabemos que están muy mal delante del Señor, Dios también nos puede perdonar. Podemos ver el caso de David, que él cometió adulterio y después cometió otro crimen y le fueron perdonados. David fue perdonado y fue restaurado a la gracia en cierta manera. Ahora, el pecado imperdonable que nos enseña acá en Mateo 12, con frecuencia suele ser identificado con la resistencia total y persistente de creer en Cristo. Como la muerte trae consigo el final de la oportunidad que una persona tiene para arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo, la consecuencia de rehusarse a creer trae consigo el fin de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas personas que llegaron a denominar este pecado como la resistencia de creer en Cristo. Y si una persona se resiste en cierta manera de creer en Cristo, cuando haya muerte ya no hay perdón, porque el que muere ya no puede arrepentirse. Entonces, hay algunas personas que llegaron a denominar esto, pero si usted lee un poco la Biblia, hay algo que nos enseña, y es que la blasfemia es algo que se hace con los labios o que se hace quizás con escrito, con el lapicero. La blasfemia involucra palabras. Ahora, aunque cualquier forma de blasfemia es un ataque grave al carácter de Dios, se la suele considerar perdonable. Cuando Jesús hace esta advertencia sobre el pecado imperdonable, debemos considerarlo en el contexto de sus acusadores, que están afirmando que Él
estaba ligado con Satanás. No sé si recuerdan que Jesucristo en aquel tiempo Él se encontraba sanando a muchos enfermos y echando fuera a muchos demonios. En la Biblia, si leen todo el contexto de la palabra, van a ver que aún sus propios hermanos, Jacobo, su hermano de sangre, o sea, que en cierta manera el que convivió con él en su casa hasta los 30 años que Cristo empezó su ministerio, ellos buscaban, aún su propia familia buscaban prenderle. O sea, prenderle viene una palabra que es apresarle, porque pensaban que él había estado fuera de sí. Pero también dentro de esa escena se encuentran los fariseos. Y cuando Cristo termina de echar fuera a un demonio, los fariseos, ¿qué dijeron? Que por Belcebú echaba fuera los demonios. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Que en cierta manera Cristo tenía a Satanás y que por Satanás que él tenía dentro estaba echando fuera a los demonios. Ahora, su advertencia es una seria y aterradora. No obstante, sobre la cruz, en la Biblia nos enseña que, aunque él fue blasfemado, en la cruz nos enseña que él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Cristo estaba hablando acerca de la ignorancia de su corazón, en Lucas 23:34. Pero sin embargo, si las personas han sido iluminadas, si las personas fueron iluminadas por el Espíritu Santo, si las personas han sido iluminadas por el Espíritu Santo, hasta el grado de saber de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios, y luego lo acusan de ser satánico, han cometido un pecado que no tiene perdón. Las personas que han sido iluminadas por el Espíritu Santo son aquellas que pueden reconocer quién es Cristo. Pueden reconocer, vamos a poner acá, reconocer a Cristo. Ahora, si estas personas que fueron, en cierta manera, iluminadas por el Espíritu Santo, al punto de reconocer quién es Cristo, mirar las obras de Cristo, mirar los milagros de Cristo, y luego, si estas mismas personas que fueron iluminadas en cierta manera por el Espíritu Santo, de poder reconocer a Cristo, dicen que Cristo tiene a Satanás dentro, de ese pecado es el que nos enseña la Biblia, de esa blasfemia nos enseña la Biblia como un pecado imperdonable. Ahora, nosotros confiamos de que su gracia nos guardaría de cometer dicho pecado. Ahora, cuando los cristianos fieles temen de haber cometido dicho pecado, como muchas veces yo temí dentro mío de haber cometido ese pecado, muchas veces dije, habré cometido ese pecado, nosotros tenemos que saber quienes cometan dicho pecado tendrán el corazón endurecido. Quienes cometan dicho pecado tendrán el corazón endurecido. Y será tanto el endurecimiento que habrá en su corazón que no tendrán ningún remordimiento de poder arrepentirse. No tendrán ningún deseo de arrepentirse. Tendrán su corazón endurecido. Ahora, si nosotros dentro de nosotros estamos preguntándonos si hemos cometido ese pecado, eso nos da la clara señal de que no lo hemos cometido. Porque los que hayan cometido esta blasfemia o este pecado imperdonable tendrán su corazón tan endurecido que no querrán arrepentirse. Ahora, incluso aún la cultura pagana y secular como la nuestra, las personas son reacias a blasfemar abiertamente contra Dios y contra Cristo. O sea, podemos ver cómo el nombre de Cristo muchas veces es pisoteado, muchas personas son irreverentes, muchas personas buscan ridiculizar en cierta manera el nombre de Cristo o se burlan acerca del nombre de Cristo. Y todo eso tiene perdón, todo eso tiene perdón. Pero ahora, el decir de que Cristo en cierta manera es Satanás, eso ya no tiene perdón. No tiene perdón. Ahora, ¿por qué?
No es decir, o por ejemplo, yo muchas veces escuché, no, porque decir a una persona que quizás está siendo ministrada o está ministrando en el Espíritu, decir que no está ministrando en el Espíritu, ya es como quizás difamar al Espíritu. No es en cierta manera difamar al Espíritu como si él fuera una persona sensible o súper sensible y que nosotros lo estamos haciendo sentir mal. No habla acerca de ese pecado. El fariseo nos enseña la palabra que él había investigado a Jesucristo. Los fariseos habían investigado a Jesucristo. Él conocía el mensaje, las obras, los milagros. Él se mostraba como que él era el Mesías. Y su conclusión al final de todo esto fue que él era el enemigo. Ahora, si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, en cierta manera, la Biblia nos enseña que Cristo dijo que el Espíritu es el que da testimonio acerca de Él. Y el Espíritu Santo es el que a nosotros, de cierta manera, ese es el medio para acercarnos a Cristo. Porque si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, no seríamos cristianos. Y si tenemos el Espíritu Santo y hoy nos acercamos a Cristo, es gracias a Él. Imagínense que si nosotros rechazamos, y no solamente que rechazamos al Espíritu Santo en cierta manera, sino que blasfemamos y decimos que el Espíritu Santo, por ejemplo, es el espíritu del diablo. Si decimos eso, ¿qué posibilidad hay de nosotros de acercarnos a Cristo y recibir salvación si el único medio para acercarnos a Cristo lo estamos rechazando? Y no solamente que lo estamos rechazando, sino que lo estamos blasfemando. A ese es el pecado en el que se habla del pecado imperdonable o del que no tiene perdón. De eso es lo que está hablando Jesucristo. El Espíritu es el que testifica y ese es el que convence al mundo. Si nosotros lo dejamos, ¿qué oportunidad hay para nosotros de salvación? Ninguna. Ninguna. Y imagínense que después de esto, si usted lee después del libro de Mateo, cómo Cristo le habló a los fariseos, cambió totalmente. Ya después le empezó a llamar serpiente, generación de víboras, cómo escaparán ustedes a la condenación y al infierno del fuego que sería eterno. Cristo al principio los evangelizaba a los fariseos, buscaba testificarle acerca de que él era el Hijo de Dios, pero después que cometieron este pecado, Cristo le empezó en cierta manera a maldecir o a entregarlo a Satanás. Y le dijo, ¿cómo se escaparán de una condenación? ¿Cómo se escaparán del agua de fuego? ¿Cómo se escaparán del infierno? Y le empezó a hablar en otro tono. Si leen Mateo, van a ver que el tono hacia los fariseos cambió. Entonces, ¿cuál es ese pecado original? Vamos a la resumen. El pecado imperdonable. Vamos al resumen. Vamos a poner la advertencia original de Cristo. La advertencia original de Cristo era en contra de atribuirle. La advertencia original de Cristo era en contra de atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás. La advertencia original de Cristo era en contra de atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás. Entonces, ¿cuál es ese pecado imperdonable? El atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás. Recuerden eso. Las obras del Espíritu Santo a Satanás. Y dos, vamos a poner, los cristianos nunca cometerán este pecado por la gracia protectora de Dios. Los cristianos nunca cometerán este pecado por la gracia protectora de Dios.
Vamos a poner Mateo 12, 22 al 32. Si después quieren, búsquenlo ahí en su casa. Está muy, muy lindo todo el contexto de la palabra. Mateo 12, 22 al 32 y Primera de Juan 5, 16. Primera de Juan 5, 16. ¿Qué hora es? ¿No tienes el reloj? Ah, bueno. Todavía no. Casi listo. Vamos al otro. Vamos a pasar a otro que se llama la salvación. Esto ya arrancamos con otra materia, vamos a ver este último y ya vamos a pasar a la prueba. La salvación. Esto ya pertenece a lo que se conoce también como soteriología. La salvación. ¿Qué es la salvación? Porque podemos decir salvación, por ejemplo, yo me salvé, un ejemplo, no sé, de acomodar mi casa, saltar del trabajo. De ir a Flores. ¿Cómo? Me salvé de ir a Flores. Me salvé de ir a Flores, ¿no? Aunque no creo que me salve de ir a Flores. Eso no hay manera que me salven de ahí. Tiene que caer, no sé, algo que me pasa. En cierta ocasión, un hombre joven en Filadelfia me detuvo y me preguntó: ¿soy salvo? Mi respuesta: ¿salvo de qué? Mi respuesta lo tomó por sorpresa, dice este varón. Obviamente que no había pensado mucho sobre la pregunta que le estaba formulando a la gente. De lo que no me había salvado era de las personas que me detienen en la calle, o por ejemplo, muchas veces de preguntarle si sos salvo. Ahora, ¿qué es ser salvo? ¿O cuál es la cuestión de ser salvo? La cuestión más importante que nos enseña la Biblia, y es un tema muy controversial, y es un tema muy principal. O sea, la Biblia en todo su conjunto nos habla acerca de la obra de salvación de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver todo un plan de salvación que nos habla la Biblia. Ahora, ¿salvación de qué? ¿O qué significa salvar? La palabra salvar viene del verbo de, vamos a poner, salvar, viene de un verbo que significa ser rescatado, de una situación ser rescatado de una situación peligrosa o amenazante. Peligrosa o amenazante. Eso significa salvar, en cierta manera. Cuando Israel, podemos ver en la Biblia que él se escapó de la derrota de las manos de sus enemigos en la batalla, se nos dice que fue salvado. Cuando una persona se recupera de una enfermedad, quizás ahí en el hospital, que quizás estaba en su vida en peligro de muerte, podemos decir que
un ejemplo, los médicos le salvaron la vida. Quizás cuando se evita, no sé, que una cosecha en el campo se pierda, podemos decir que la cosecha se salvó. Ahora, nosotros utilizamos la palabra salvación muchas veces de una manera muy similar a la que, por ejemplo, no sé, un boxeador dijo, no sé, me salvó la campana, un ejemplo. La salvación significa el haber sido rescatado de alguna calamidad. Sin embargo, la Biblia también utiliza la palabra salvación en un sentido específico para referirse a nuestra redención final y del pecado y nuestra reconciliación con Dios. En este sentido, la salvación es la salvación de la mayor calamidad. ¿Y cuál es esa mayor calamidad a la que la Biblia hace referencia de que nos está salvando o que nos salvó? Es de el juicio de Dios. Si hay algo que nos enseña la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, y la cruz de Cristo y la salvación o el plan de salvación, fue para librarnos de una mayor calamidad. ¿Y cuál es esa mayor calamidad? El juicio de Dios. De esto vino Cristo a librarnos. ¿De qué? Del juicio de Dios. Cuando hablamos del juicio de Dios, hablamos de que Él estaría condenado en ese estrado o en ese juicio. Entonces, ¿de qué vino Cristo a salvarnos? Es del juicio de Dios. Ese es el mayor estrago, la mayor calamidad de que Cristo nos libró. La salvación suprema ha sido lograda por Cristo, que nos libra de la ira venidera. ¿De qué nos libra Cristo? De la ira venidera. Eso lo podemos encontrar en Tesalonicenses 1:10. Él nos libró del juicio de Dios, de la ira venidera, de la condenación. Y cuando hablamos de la condenación, también tenemos que hablar del infierno. Y esta es la salvación. Él vino a librarnos de todas estas calamidades. La Biblia anuncia con total claridad que habrá un día de juicio en el que todos los seres humanos tendremos que rendir cuentas delante ante el tribunal de Dios. Para muchos, esta palabra se la considera como el día grande del Señor o el día del Señor. Será un día de oscuridad sin ninguna luz. Será el día en que Dios derrame su ira contra los malvados, contra los pecadores. Será el holocausto final. La hora más oscura, la peor calamidad que haya ocurrido en la historia humana, como nos enseña la Biblia. Ser libre de la ira de Dios, sin duda que se va a derramar sobre este mundo, podemos considerarla como la salvación suprema. Ser librado de todo esto podemos considerarlo como la salvación suprema. ¿Y qué es la salvación? Es la cooperación de rescate que Cristo como el Salvador realiza para su pueblo. La Biblia utiliza la palabra salvación en poco sentido, pero en muchos tiempos verbales. Eso lo voy a poner. Esto yo no tengo por qué no. En muchos tiempos verbales. Lo voy a anotar. Lo utiliza en muchos tiempos verbales. El verbo salvar aparentemente o prácticamente aparece en todos los tiempos verbales griegos. En un sentido, por ejemplo, nosotros fuimos salvados. Nosotros fuimos salvados. ¿Desde cuándo nosotros podemos decir que fuimos? Cuando hablamos de fuimos, hablamos de un tiempo pasado. Fuimos salvados. ¿Y cuándo nosotros fuimos salvados? Antes de la fundación del mundo.
Porque creo que ya Dios, Él ya predestinó a que ellos van a ser salvados, en cierta manera. Él ya sabe que van a ser condenados, sabe que van a ser salvados. En la Biblia Cristo dijo: Señor, yo he guardado todo lo que me has dado, y se ha perdido aquel que ya había predestinado para ser perdido, el hijo de perdición. Ahora, también hay otro tiempo verbal que se llama estamos salvados. Estamos salvados. Y cuando hablamos de que estamos nosotros salvados, es estar salvados por un estado de justificación. Estamos nosotros siendo salvados porque por la justificación. Estamos siendo salvados delante de Dios por la justificación por medio de Cristo. Ahora, podemos también estamos salvados y podemos decir estamos siendo salvados. Estamos siendo salvados. ¿Y cómo nosotros estamos siendo salvados? Porque estamos siendo santificados. Estamos siendo santificados delante de Dios. Fuimos salvados, estamos siendo salvados. Y el último, seremos salvados. Aparecen en todos los tiempos verbales. Por acá, en el tiempo verbal. Tiempo verbal. Y cuando nosotros vamos a ser ciertamente seremos salvados, habla acerca de la consumación, como decir, de la redención. Fuimos salvados, estamos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Fuimos salvados, ¿cuándo fuimos salvados? Antes de la fundación del mundo. Estamos salvados, ¿cómo estamos salvados? Por medio de la justificación de Cristo. Estamos siendo salvados, es un proceso por medio de la santificación, y seremos salvados en el tiempo futuro por medio de ¿qué? De la redención o de la consumación de todo. La Biblia nos habla de la salvación en términos de ¿qué? Del pasado, del presente y del futuro. Pasado, presente y futuro. En todos los tiempos verbales. Pasado, presente y futuro. A veces equiparamos la salvación presente con nuestra justificación, que es presente. Otra vez consideramos a la justificación como un paso específico dentro del orden o del plan de la salvación. Por último, es importante señalar otro aspecto central del concepto bíblico acerca de la salvación. La salvación es del Señor, de nadie más. La salvación es del Señor. La salvación no es un emprendimiento humano, no es algo que nosotros en cierta manera podemos hacer. Porque por más que nosotros hagamos, container, por más que nosotros cavemos una cueva, cuando venga el día del Señor no va a haber nadie que se escape. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el único medio de salvación solamente proviene del Señor. Es solamente el Señor quien nos librará de la ira. Solamente Dios. Vamos a poner el resumen de esto. Vamos a poner resumen. Vamos a poner 1. La salvación suprema
la salvación suprema significa ser librados de la peor calamidad de la ira de Dios. La salvación suprema significa ser librados de la peor calamidad de la ira de Dios. Vamos a poner otro. 2. La Biblia utiliza la palabra salvación en varios tiempos verbales. La Biblia utiliza la palabra salvación en varios tiempos verbales. En varios tiempos verbales. Para referirse a la obra redentora de Dios. Para referirse a la obra redentora de Dios. Punto aparte. Vamos a la parte. Vamos a borrar esto. Bueno, ¿vos querés que repasemos el resumen? Pues vamos de atrás para adelante. La Biblia utiliza la palabra salvación en varios tiempos verbales para referirse a la obra redentora de Dios. ¿Cuáles son esos tiempos verbales? Pasado, presente y futuro. Después, la salvación suprema significa ser librados de la peor calamidad. ¿Qué significa la salvación suprema? Ser librados de la peor calamidad. ¿Y cuál es la peor calamidad? La ira de Dios o el juicio de Dios. Luego vamos a otro. El pecado imperdonable. Pusimos, los cristianos nunca cometerán este pecado por la gracia protectora de Dios. Y la advertencia original de Cristo era en contra de atribuirle las obras de Dios al Espíritu Santo a Satanás. ¿Cuál era ese pecado imperdonable? Atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás. ¿Qué pasaba con una persona